Mi esposa me obligó a audicionar, para ganarme su afecto. Así que la saqué de mi testamento, y de mi casa. Durante años, calificó en secreto cada uno de mis movimientos, lo llamó gestión de la relación, y planeó quedarse con la propiedad de mi familia. El día que descubrí el sistema de audiciones de mi esposa, fue el mismo día en que decidí que nuestro matrimonio ya no tenía salvación. Habíamos estado juntos durante 8 años, casados por 5 de ellos, y yo creía que habíamos construido algo real. Esa ilusión se hizo añicos cuando encontré su computadora portátil abierta, en el mostrador de la cocina, con una hoja de cálculo titulada Métricas de desempeño del esposo. Al principio, pensé que se trataba de algún tipo de broma. La hoja de cálculo tenía fechas, escenarios, y calificaciones del 1 al 10, sobre cómo yo respondía a diversas situaciones. Respuesta del día de San Valentín, 6 décimos, el regalo fue considerado, pero la entrega careció de entusiasmo. Otra entrada decía, crisis en la cena familiar, 4 décimos, no me defendió ante las críticas de su madre. Había cientos de entradas, que se remontaban a años atrás. Desplacé la pantalla con incredulidad, leyendo cómo todo mi matrimonio había sido una serie de pruebas, que yo ni siquiera sabía que estaba tomando. Cada discusión, cada día festivo, cada momento íntimo, había sido juzgado y catalogado. La sensación de violación fue inmediata y abrumadora. Esto no era una relación de pareja. Era una evaluación. Al confrontarla, ni siquiera intentó ocultarlo. Toda relación necesita estándares, dijo fríamente. Necesitaba asegurarme de que estuvieras cumpliendo constantemente con los míos. Me explicó cómo creaba escenarios deliberadamente, solo para probar mis reacciones, iniciar peleas antes de eventos importantes, crear falsas emergencias mientras yo trabajaba, e incluso coquetear con mis amigos, para medir mis niveles de celos. Deberías estar agradecido, continuó, al ver la sorpresa en mi rostro. La mayoría de las mujeres simplemente se van sin dar explicaciones. Yo te estoy dando la oportunidad de mejorar. Ella realmente creía que estaba siendo generosa, al medir mi valor como si fuera un producto sometido a pruebas de calidad. Esa noche, no pude dormir. Los recuerdos resurgieron con una nueva claridad. Sus repentinos cambios de humor, que me obligaron a consolarla durante el funeral de mi abuelo. La vez que accidentalmente borró mi presentación, la noche anterior a una reunión importante con un cliente, para ver cómo manejaba el estrés. Las innumerables veces que me retiró su afecto, como castigo por no cumplir con sus rúbricas ocultas. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla, y me preguntó qué quería cenar ese fin de semana. Luego, mencionó casualmente que había programado otra evaluación para el sábado, una cena con su jefe, donde evaluaría que también lo impresionaba. Algo se endureció dentro de mí en ese momento. Sonreí, y le dije que lo del sábado sonaba perfecto. Lo que ella no sabía, era que yo no tenía la menor intención de volver a audicionar por su afecto, nunca más. En su lugar, me reuniría con mi abogado, para discutir cómo sacarla de mi testamento, y de las escrituras de nuestra casa, la cual había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Durante los siguientes 3 días, mantuve la actuación que ella esperaba, mientras hacía llamadas durante mis descansos para almorzar. Mi abogado me confirmó lo que yo sospechaba. Su sistema de evaluación constituía un abuso emocional. Y, dado que la casa era una propiedad heredada que precedía a nuestro matrimonio, yo tenía fundamentos legales para protegerla. Cuanto más examinaba nuestra relación a través de esta nueva lente, más me daba cuenta de cuánto de mí mismo había sacrificado, solo para ganar puntos en su retorcido marcador. Los amigos que dejé de ver, porque me dieron una puntuación demasiado baja en sus métricas. Mis ambiciones profesionales, que ajusté para alinearme mejor con su sistema de evaluación. La fachada que mantuve esa semana, era digna de un premio Oscar. Llevé flores a casa, obtuve una alta puntuación en su prueba de crisis improvisada, cuando derramó vino deliberadamente sobre nuestra alfombra durante la visita de sus padres, y pregunté, de manera obediente, cómo podía mejorar mi desempeño. Detrás de esta máscara de sumisión, yo estaba documentando todo, y preparándome para la confrontación que pondría fin a nuestro matrimonio. No iba simplemente a marcharme. Iba a asegurarme de que ella entendiera, exactamente, porque sus audiciones le habían costado todo.
Con mi nueva perspectiva, decidí investigar más a fondo, para ver qué tan extenso era realmente su sistema de evaluación. Después de que ella se fue a su clase de yoga, accedí a su almacenamiento en la nube, usando la contraseña que la había visto teclear innumerables veces. Lo que descubrí fue mucho peor que la hoja de cálculo. Había carpetas organizadas por año, y cada una contenía informes detallados sobre mi desempeño, vídeos míos grabados en secreto durante nuestras discusiones, archivos de audio de conversaciones telefónicas con mi madre, que de alguna manera ella había capturado, y páginas de notas analizando mis expresiones faciales, cuando sacaba temas delicados deliberadamente para provocar mis reacciones. Un documento describía su plan de mejora para mí, el cual incluía tácticas como retener el afecto físico hasta que el comportamiento deseado se demuestre de manera constante, y crear una escasez artificial de apoyo emocional, para aumentar el valor de la aprobación. Leer estas estrategias calculadas, me revolvió el estómago. Esto no era un matrimonio. Esto era guerra psicológica. Lo más inquietante, era una carpeta etiquetada como contingencia. En su interior, había docenas de escenarios que ella había planeado, sobre las diferentes formas en que nuestra relación podría terminar, incluyendo estrategias detalladas, para maximizar lo que podría extraerme financieramente. Un archivo abordaba específicamente cómo usar mi apego a nuestra casa en mi contra, por si alguna vez no lograba cumplir con los requisitos mínimos de desempeño. Esa noche, cuando regresó, la observé con otros ojos. Su beso de saludo, la forma en que me preguntó sobre mi día, su sugerencia de que viéramos mi película favorita ese fin de semana, todo se sentía mecánico, actuaciones diseñadas para mantener su control. Le seguí el juego, riendo en los momentos adecuados, respondiendo con el entusiasmo que sus métricas seguramente exigían. «Te noto diferente hoy», observó ella, estudiando mi rostro con esa mirada calculadora que ahora reconocía. «¿Va todo bien en el trabajo?» «Todo está perfecto», respondí, igualando su actuación con una propia. Solo pensaba en lo afortunado que soy. Su sonrisa se ensanchó con satisfacción. En sus ojos, vi lo que había pasado por alto durante años, no era amor, sino la fría evaluación de una inversión que estaba rindiendo bien. Me excusé para atender una llamada de trabajo, que en realidad era para mi abogado, confirmando nuestra cita. Al día siguiente, mientras estaba en la oficina, recibí un mensaje de texto que ilustraba perfectamente su manipulación: emergencia en casa. Por favor, ven de inmediato. Mi corazón se aceleró mientras regresaba a toda prisa, imaginando innumerables escenarios. Cuando llegué, sin aliento por el pánico, la encontré bebiendo té tranquilamente en la cocina. «Oh, qué bien. Ya estás en casa», dijo casualmente. El fregadero estaba haciendo ese ruido extraño otra vez. Quería que lo escucharas antes de que llegue el fontanero. No había ninguna emergencia, ni ningún problema de plomería en absoluto. Cuando revisé su computadora portátil más tarde, encontré una nueva entrada: prueba de respuesta a emergencias. 10 de septiembre, regresó a casa en 22 minutos, mostró la preocupación adecuada. Esa noche, me excusé para ir a la habitación de invitados, alegando dolor de cabeza. En realidad, necesitaba espacio para procesar mi rabia. Pasé horas documentando todo lo que había descubierto, organizando la evidencia, y preparándome para mi reunión con el abogado. Envié archivos clave a un correo electrónico seguro que había creado, asegurándome de tener pruebas de sus manipulaciones. A través de la pared, la escuché hablar suavemente por teléfono. «La evaluación de la fase 3 está en curso», le decía a alguien. «El sujeto muestra una adaptabilidad prometedora, pero requiere de más condicionamiento, antes de la discusión sobre la transferencia de la propiedad». Estaba hablando de mí, de nuestro hogar, de sus planes para, eventualmente, convencerme de cederle la propiedad de mi familia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, anunció que sus padres nos visitarían ese fin de semana. «Hace años que no ven la casa», dijo de manera significativa. «Les he estado hablando de las renovaciones que podríamos hacer, una vez que todo esté a nombre de los dos». Asentí amablemente, mientras algo se cristalizaba dentro de mí. Esto no se trataba solo de manipulación emocional. Había un objetivo financiero final. Me había estado condicionando durante años, preparándose para separarme de mi herencia, a través de una campaña de fracasos cuidadosamente documentados, que me dejarían desesperado por recuperar su aprobación a cualquier costo.
Al despedirme con un beso, y prometerle comprar vino para la visita de sus padres, no sentí más que una fría determinación. Sus audiciones estaban a punto de llegar a su acto final, y ella no tenía idea de que ya había sido expulsada de mi futuro. El fin de semana llegó en el momento perfecto. Mi cita con el abogado había sido productiva, más allá de mis expectativas. Ser de un pueblo pequeño tenía sus ventajas. Él conocía a mi familia desde hacía generaciones, y se sintió personalmente ofendido por lo que le mostré. Esto es manipulación calculada, confirmó, al revisar las pruebas. Y, dado que la casa ha estado en tu familia durante 3 generaciones, y fue heredada explícitamente solo por ti, tenemos bases sólidas para proteger tus bienes. Él esbozó una estrategia que aseguraría mi herencia, al mismo tiempo que minimizaría los reclamos de ella sobre nuestros bienes conyugales. Cuando regresé a casa, ella estaba preparando la cena, tarareando felizmente. El aroma de mi comida favorita llenaba la cocina. Otro movimiento calculado, en su interminable juego de manipulación. Decidí tantear el terreno, con una confrontación controlada. He estado pensando en nosotros, comencé con cuidado, sobre tu sistema de evaluación. Sus manos se detuvieron momentáneamente, antes de reanudar su ritmo al cortar los vegetales. Es para nuestro beneficio, respondió ella. Toda relación exitosa necesita gestión. Entonces, todo nuestro matrimonio ha consistido en ti gestionándome, poniéndome a prueba, y registrando mis fracasos. Ella dejó el cuchillo en la mesa, y se giró para mirarme, con esa expresión clínica que ahora yo reconocía como su modo de evaluación. Prefiero pensar en ello como una optimización de nuestro potencial. La mayoría de los cónyuges simplemente se quejan cuando sus parejas los decepcionan. Yo proporciono métricas para mejorar. Y las grabaciones secretas, las pruebas de emergencia, los archivos sobre cómo extraer el máximo beneficio financiero si nos separamos. Observé su rostro con atención, notando un destello momentáneo de sorpresa, antes de que recuperara la compostura. Revisaste mis archivos privados, afirmó rotundamente. No era una pregunta, ni siquiera había ira en su voz, solo estaba recalculando su estrategia. Tal como tú has estado monitoreando mis conversaciones privadas durante años, le contesté. La diferencia es que yo nunca acepté ser tu rata de laboratorio. Ella suspiró, como si estuviera lidiando con un niño. Toda relación implica una evaluación. Yo simplemente formalicé lo que otros hacen por instinto. Se acercó a mí, colocando su mano sobre mi brazo. Este sistema te ha convertido en un hombre mejor. Mira cuánto has crecido desde que nos conocimos. ¿En qué me he convertido? ¿En alguien entrenado para responder a tus pruebas? ¿En alguien que tiene miedo de tener reacciones genuinas, por temor a obtener una mala puntuación en tus métricas? Su expresión se suavizó, adoptando lo que ahora yo reconocía como su mirada de preocupación ensayada. Le estás dando demasiadas vueltas a esto. Es solo una herramienta de comunicación. Se inclinó para besarme. Era otra táctica de manipulación que yo había visto en sus documentos, usar el afecto físico, para calmar una confrontación. Di un paso atrás. Quiero que elimines todas las grabaciones de este sistema de evaluación. Si vamos a tener alguna oportunidad, necesitamos empezar de nuevo, como iguales. Algo frío parpadeó en sus ojos, antes de que ella asintiera. Si eso te hace sentir más cómodo, por supuesto. Sonrió, y volvió a cocinar. Hablaremos más después de la cena. Además, preparé tu postre favorito. Esa noche, estuvo inusualmente atenta, e incluso apasionada. En el pasado, yo habría interpretado esto como una reconciliación. Ahora, lo reconocía como otra evaluación, otra manipulación más. Después de que ella se quedó dormida, revisé su computadora portátil. Como era de esperar, había hecho una copia de seguridad de todos los archivos en una cuenta de nube secundaria, y había creado un nuevo documento titulado Estrategia de recuperación de la relación. A la mañana siguiente, sugirió que pasáramos el domingo visitando una propiedad que vendía una amiga suya, solo para tomar ideas para nuestro futuro. La ubicación estaba sospechosamente cerca de donde vivían sus padres, en otro estado, uno con leyes de divorcio más favorables para cónyuges sin reclamo directo sobre propiedades heredadas. Todo era un cálculo con ella. En realidad, respondí,
pensé que podríamos reunirnos primero con un consejero matrimonial, antes de tomar decisiones importantes. La sugerencia la desconcertó visiblemente. Los observadores externos no formaban parte de su sistema controlado. Eso parece prematuro, evadió ella. Podemos resolver esto nosotros mismos. Insisto, presioné, sabiendo que ella se resistiría a cualquier cosa que amenazara su control. O buscamos ayuda profesional, o tendré que reconsiderar si este matrimonio puede continuar. Entrecerró los ojos ligeramente, mientras evaluaba este ultimátum. Está bien, aceptó finalmente. Mañana buscaré consejeros. Esa tarde, mientras ella hacía las compras en el supermercado, recibí una llamada de mi abogado, confirmando que todo el papeleo estaba listo. Las modificaciones a mi testamento, y los documentos legales que aseguraban mi propiedad de la casa, estaban completos. La única pieza que faltaba, era cómo y cuándo entregar este veredicto final. Al terminar la llamada, noté un documento abierto en su tableta. Era una lista de verificación titulada «Preparación para la separación de bienes», con un elemento recientemente marcado, «Sugerir visita a una propiedad cerca de los padres». Iniciar discusión de reubicación. Cualquier duda que tuviera, se evaporó en ese momento. No habría reconciliación, ni asesoría, ni segundas oportunidades. La mujer con la que me había casado, no existía. En su lugar, había una manipuladora calculadora, que había estado orquestando toda nuestra relación para su propio beneficio financiero. Cuando regresó, la ayudé a descargar las compras con una normalidad perfectamente fingida. Discutimos los planes para la semana, y accedí a su sugerencia de cenar con amigos el miércoles, amigos que, según sus notas, me calificaban con especial dureza en su sistema de evaluación. «Te ves más relajado hoy», observó ella, estudiando mis reacciones. «He ganado claridad», respondí con la verdad. La claridad de saber, exactamente, cómo iba a terminar esto. La noche del miércoles llegó con una sensación de inevitabilidad. La cena con los amigos que ella había elegido, transcurrió exactamente como sus notas lo habían predicho, escenarios cuidadosamente orquestados, diseñados para poner a prueba mi paciencia, mi generosidad, y mi desempeño social. Un amigo derramó vino, accidentalmente, sobre mi camisa nueva. Otro, me interrumpió repetidamente. Un tercero, cuestionó mis elecciones profesionales, con una condescendencia apenas disimulada. A lo largo de la velada, observé los sutiles asentimientos y miradas de mi esposa hacia sus amigos, señales que ahora yo reconocía como indicaciones en su elaborada puesta en escena. En lugar de reaccionar como lo haría normalmente, volviéndome cada vez más retraído y a la defensiva, mantuve una compostura perfecta, e incluso me reí del incidente del vino, y dialogué amablemente con mi crítico profesional. La confusión en su rostro fue breve, pero inconfundible. Yo me estaba desviando del guión que ella esperaba. Más tarde esa noche, la vi de reojo actualizando su hoja de cálculo, desempeño social 8 décimos, mejora inesperada en la respuesta al conflicto, posible anomalía que requiere más pruebas. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado para finalizar nuestro cronograma. Acordamos que el viernes sería el día ideal. Ella tenía un almuerzo fijo con sus colegas, lo que me daría tiempo para cambiar las cerraduras, y tener seguridad presente cuando regresara. Cada documento estaba preparado, cada protección legal estaba en su lugar. ¿Estás absolutamente seguro?, me preguntó mi abogado, con evidente preocupación. Una vez que procedamos, la reconciliación se volverá significativamente más difícil. No hay nada con que reconciliarse, respondí. La persona con la que creí haberme casado, nunca existió. Esa noche, ella inició lo que en sus notas llamaba un ejercicio de visualización del futuro financiero. Esencialmente, era una conversación manipuladora, diseñada para evaluar mi disposición a transferir activos a propiedad conjunta. He estado pensando en nuestra planificación para la jubilación, comenzó casualmente. Mi asesor financiero sugirió que consolidemos nuestras propiedades bajo propiedad conjunta, para obtener beneficios fiscales. Asentí pensativamente. Vale la pena considerarlo. ¿Qué beneficios específicos destacaron? Durante la siguiente hora, le seguí el juego a su esquema transparente, haciéndole preguntas detalladas, que la obligaban a dar explicaciones sobre sus afirmaciones fiscales mal investigadas.
Cada vez que intentaba dirigir la conversación hacia el objetivo real, es decir, la casa de mi familia, yo la redirigía con preguntas técnicas, que la dejaban cada vez más frustrada. Podemos discutir los detalles más tarde, concedió finalmente. Lo importante es asegurar nuestro futuro juntos. Absolutamente, estuve de acuerdo, observando su alivio, ante lo que ella interpretó como mi eventual sumisión. Nuestro futuro debería ser nuestra prioridad. El jueves transcurrió con una lentitud insoportable. Mantuve la actuación que ella esperaba, mientras finalizaba los preparativos. Transferí documentos personales a un lugar seguro, saqué las reliquias familiares de la casa, y confirmé los arreglos con el equipo de seguridad y los cerrajeros. Mi abogado tenía todo listo, el testamento modificado, la documentación de la propiedad, y un aviso formal de separación. Esa noche, ella inició la intimidad con una precisión calculada, otra evaluación, otra manipulación más. Reconocí el patrón de sus notas. El afecto físico seguido de vulnerabilidad emocional, era su método establecido para asegurar concesiones importantes. Participé en la actuación sin sentir nada más que desapego, observando sus tácticas con una distancia clínica. Después, se acurrucó contra mí, con una vulnerabilidad ensayada. He estado pensando en nuestra casa, murmuró. Tiene tanta historia para tu familia. Deberíamos protegerla adecuadamente. ¿Qué tenías en mente?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Agregar mi nombre a la escritura garantizaría que ninguno de los dos pueda tomar decisiones, sin el consentimiento del otro. Se trata de protección mutua. Le acaricié el cabello, ganando tiempo antes de responder. Eso tiene sentido. Discutámoslo mañana con el abogado de mi familia. Su cuerpo se tensó ligeramente, antes de volver a relajarse con cuidado. Eso parece innecesariamente formal. Podríamos encargarnos del papeleo nosotros mismos. Insisto, respondí con firmeza. Para algo tan importante, deberíamos tener la orientación legal adecuada. Ella accedió con evidente renuencia, planeando ya su contraestrategia. Más tarde, la escuché por teléfono discutiendo sobre un cronograma acelerado, y enfoques alternativos para la adquisición de activos. Cada palabra que decía, confirmaba mi decisión. La mañana del viernes llegó con una extraña claridad. Se fue a su almuerzo de trabajo después de despedirse con un beso, completamente ajena a que esa era la última vez que entraría a nuestro hogar como residente. En el momento en que su coche desapareció por la calle, activé el plan. El cerrajero llegó puntualmente, cambió todas las cerraduras, y reprogramó el sistema de seguridad. El personal de seguridad tomó posiciones, no porque yo temiera que hubiera violencia, sino para asegurar que la confrontación se mantuviera controlada. Mi abogado llegó con el papeleo final y los testigos. Mientras esperaba su regreso, empaqué sus pertenencias personales, teniendo el cuidado de incluir todo lo que había comprado o que se le había regalado. Fotografié el proceso meticulosamente, para asegurar que no pudiera haber reclamos por artículos perdidos. Exactamente a las 2:30 de la tarde, su coche entró en el camino de entrada. Desde la ventana, vi cómo su expresión pasaba de la confusión, por la presencia de seguridad, a una repentina comprensión, al ver las maletas en los escalones de la entrada. El acto final de nuestro matrimonio estaba a punto de comenzar, y por primera vez en años, sería yo quien dirigiera la escena. Se acercó a la puerta principal con pasos medidos, y su expresión oscilaba entre la confusión y una compostura calculada. El personal de seguridad mantuvo una distancia profesional cuando ella buscó sus llaves, solo para darse cuenta de que ya no funcionaban. ¿Qué está pasando?, exigió saber, cuando abrí la puerta, pero manteniéndome firme en el umbral para evitar que entrara. Las cámaras de seguridad instaladas esa mañana captaron todo, otra precaución en la que mi abogado había insistido. Nuestro matrimonio se acabó, declaré con calma, entregándole un sobre que contenía documentos legales. Esto incluye la notificación de que has sido eliminada de mi testamento, y la confirmación formal de que la casa permanece únicamente a mi nombre, tal como estaba antes de casarnos. También encontrarás los arreglos de alojamiento temporal que he hecho para ti, en el Hotel Westview. Su máscara se cayó momentáneamente, y un impacto puro reemplazó a su equilibrio ensayado. Luego, como había presenciado innumerables veces, ella se recalibró, asumiendo el papel de víctima herida con precisión teatral. No puedes simplemente echarme de nuestra casa,
protestó, con lágrimas apareciendo a su antojo. Necesitamos hablar de esto. Sea lo que sea que creas que está pasando, lo has malinterpretado. No hay nada que malinterpretar sobre 8 años de manipulación sistemática, le respondí, sacando mi teléfono. Tus métricas de desempeño del esposo son bastante completas, al igual que tus planes de contingencia para extraer el máximo beneficio financiero de nuestra relación. Reproduje una grabación de su conversación telefónica sobre la estrategia de adquisición de activos. Sus ojos se abrieron de par en par, el cálculo reemplazó a su dolor fingido, al darse cuenta del alcance de mi contrainteligencia. Esos audios fueron sacados de contexto, intentó ella, cambiando de táctica. Todo lo que hice fue para mejorar nuestra relación, para ayudarte a convertirte en una mejor pareja. En un mejor activo financiero, querrás decir, señalé las maletas. He empacado tus pertenencias personales. Cualquier cosa que falte, se puede arreglar a través de nuestros abogados. Su fachada se derrumbó por completo en ese instante, siendo reemplazada por una fría furia. ¿Crees que has ganado? He documentado cada fracaso, cada defecto, y cada error que has cometido durante años. ¿Tienes idea de cómo quedarás cuando comparta esto con todos nuestros conocidos? ¿Te refieres a tus escenarios fabricados, diseñados para provocar mis fracasos? ¿A las emergencias que no eran emergencias? ¿A las pruebas a las que nunca consentí someterme? Sonreí levemente. Publica lo que quieras. El contexto proporcionado por tus propias notas solo validará mi decisión. Cambió de estrategia una vez más, esta vez intentando intimidarme. El equipo legal de mi padre te destruirá. El acuerdo prenupcial queda anulado ante la evidencia de intención fraudulenta, intervino mi abogado, dando un paso adelante con la documentación en la mano. Su engaño sistemático, desde el comienzo de la relación, constituye un fraude. La evidencia es sustancial y condenatoria. Su mirada se paseó rápidamente entre nosotros, recalculando a toda velocidad. Luego, hubo otra transformación. Su voz se suavizó. Su postura se volvió sumisa y vulnerable. Por favor, susurró, alcanzando mi mano. Podemos superar esto juntos. Admito que fui demasiado lejos con la documentación, pero mis intenciones eran puras. Te amo. Todo lo que hice fue porque veía tu gran potencial. En ese momento, casi sentí lástima por su incapacidad para entender algo básico, que el amor genuino no requiere métricas de desempeño, ni pruebas montadas. Que las verdaderas relaciones de pareja no se construyen sobre la manipulación y el control. Tus pertenencias estarán aquí hasta las 6 de la tarde, declaré con firmeza. Después de eso, serán colocadas en un depósito, y la información de acceso será proporcionada a tu abogado. La reserva del hotel es por 2 semanas, está pagada en su totalidad, lo que te da tiempo más que suficiente para hacer tus arreglos. No puedes hacer esto, siseó, con la máscara cayéndosele por completo. Ese acuerdo prenupcial te protegía a ti, no a mí. ¿Crees que pasé 5 años contigo para nada? Esta casa ya debería ser la mitad mía. Y ahí estaba, la verdad por fin dicha en voz alta. No era amor, no era compañerismo, sino una inversión calculada, con retornos económicos esperados. En realidad, la propiedad heredada y retenida únicamente a un nombre, permanece separada de los bienes conyugales en este estado, explicó mi abogado clínicamente. Un hecho que, a juzgar por los archivos recuperados, está bien documentado en su propia investigación. Se volvió hacia mí, y la desesperación reemplazó al cálculo. Podemos arreglar esto. Borraré todos los archivos y las evaluaciones. Podemos empezar de cero. No hay nada que arreglar, respondí. Nunca hubo un matrimonio real que salvar, solo estaba tu actuación teatral, y mi papel como parte de la audiencia. Su transformación final fue la más reveladora de todas, una evaluación fría, y orientada a los negocios. Esto no terminará bien para ti, afirmó rotundamente. He invertido demasiado tiempo como para irme sin nada. Tu retorno de inversión no es de mi incumbencia, respondí. El equipo de seguridad permanecerá aquí hasta que hayas recogido todas tus pertenencias. Cualquier intento de llevarte artículos que no estén en la lista del inventario verificado, será documentado y tratado legalmente.
Me miró fijamente durante un largo momento, quizás viéndome con claridad por primera vez, no como un sujeto a evaluar, ni como un activo a adquirir, sino como alguien que, finalmente, había dejado de audicionar para buscar su aprobación. Sin decir una palabra más, comenzó a trasladar metódicamente las maletas a su coche, con movimientos precisos y controlados. La mujer con la que me había casado se había ido, si es que alguna vez había existido. En su lugar, había una extraña calculando sus pérdidas y planeando su próximo movimiento. La vi alejarse en su coche, sintiendo una profunda sensación de liberación. La casa que se había convertido en un escenario para sus manipulaciones, ahora volvería a ser, simplemente, un hogar. Mi hogar, libre de sus métricas y sus evaluaciones. Las secuelas de nuestra separación se desarrollaron con un cálculo predecible. En 3 días, la narrativa de su victimismo, cuidadosamente elaborada, comenzó a circular entre nuestro círculo social. Según su versión, yo la había tomado por sorpresa con un cruel abandono, después de años de devoto compañerismo. Nuestros amigos en común me llamaban con preguntas preocupadas, y era obvio que solo habían escuchado su relato, el cual estaba meticulosamente editado. En lugar de defenderme, simplemente les pedía que hablaran con ella sobre sus métricas de desempeño y su estrategia de adquisición de activos. La mayoría de las conversaciones terminaban de forma incómoda, pero la semilla de la duda sobre su narrativa ya estaba plantada. Yo no tenía ningún interés en una batalla de relaciones públicas. La verdad emergería eventualmente, a través de su propia incapacidad para mantener relaciones genuinas. Su primera maniobra legal llegó exactamente 7 días después de su partida, precisamente como mi abogado lo había predicho. La demanda cuestionaba el acuerdo prenupcial por motivos de coacción, y buscaba derechos de residencia de emergencia en el hogar conyugal. El juez denegó la moción de emergencia en cuestión de horas, después de revisar las pruebas de sus estrategias financieras premeditadas. A los 10 días de la separación, apareció sin previo aviso en mi lugar de trabajo, creando exactamente la escena descrita en sus archivos de contingencia, bajo el título Intento de reconciliación pública. Súplicas de perdón llenas de lágrimas, afirmaciones de malentendidos, promesas de terapia y de cambio, todo esto fue interpretado con el ritmo emocional perfecto, para causar el máximo impacto en los testigos. Respondí con un sereno desapego. La actuación fue convincente, pero innecesaria. Toda comunicación debe realizarse a través de nuestros respectivos representantes legales. Su expresión se endureció momentáneamente, antes de volver a esa vulnerabilidad ensayada, para beneficio de mis colegas que nos observaban. Esto no es propio de ti, insistió en voz alta. Estás actuando de una forma completamente ajena a tu carácter. En realidad, por fin estoy actuando según mi carácter, en lugar de seguir tu guión, respondí en voz baja. El personal de seguridad la escoltó fuera del edificio, mientras ella gritaba que rezaría para que yo recobrara la razón. Esa misma noche, mi teléfono se llenó de mensajes de amigos en común, expresando preocupación por mi drástico cambio de personalidad, y mi duro trato hacia ella. La orquestación de la escena era impresionante, pero en última instancia, transparente. No respondí a ninguno de ellos, permitiendo que su actuación se agotara por sí sola, sin la participación de la audiencia que ella requería. 2 semanas después de su partida, su abogado propuso un acuerdo que le otorgaría un pago sustancial en efectivo, a cambio de renunciar a todos los reclamos sobre la casa. La cantidad solicitada era precisamente la cifra identificada en sus archivos de contingencia, como el objetivo de extracción mínimo aceptable. Mi respuesta fue una rotunda negativa, respaldada con contrapruebas de su intención fraudulenta, desde el comienzo de nuestra relación. El momento más revelador llegó a las 3 semanas de nuestra separación. Regresé a casa y encontré una costosa botella de mi whisky favorito en el porche, junto con una nota escrita a mano: obtuviste 9 de 10 en consideración durante nuestra tercera cita. Quizás valga la pena revisar la evaluación. Incluso en un intento de reconciliación, ella no podía evitar hacer referencia a sus métricas. Doné la botella sin abrir a una subasta benéfica, y le envié la nota a mi abogado, como prueba adicional de sus continuos intentos de manipulación. Los siguientes en llamar fueron sus padres, sus preocupaciones parecían genuinas, hasta que la conversación inevitablemente giró en torno a consideraciones financieras razonables, por 5 años de matrimonio. Ellos habían sido cómplices de su estrategia todo el tiempo, viendo nuestra relación como un acuerdo comercial,
con retornos esperados por la inversión de tiempo de su hija. A las 6 semanas de la separación, los procedimientos legales concluyeron con una rapidez inesperada. Su caso colapsó, cuando su propia documentación proporcionó la evidencia más condenatoria contra sus reclamos. El fallo del juez fue inequívoco. El acuerdo prenupcial se mantuvo vigente. La casa siguió siendo únicamente de mi propiedad, y sus afirmaciones de angustia emocional fueron desestimadas, a la luz de su propia manipulación emocional sistemática. El acuerdo financiero se redujo a una división mínima de los activos conjuntos reales adquiridos durante el matrimonio, sin ninguna compensación adicional. Su último correo electrónico no expresó remordimiento, ni ninguna reflexión personal, fue solo una evaluación clínica de factores de riesgo mal calculados, y la subestimación de la capacidad del sujeto para tomar contramedidas. En los meses siguientes, reclamé sistemáticamente los aspectos de mí mismo, que habían sido reprimidos bajo su sistema de evaluación. Me reconecté con amigos de los que había sido sutilmente aislado, busqué oportunidades profesionales que había evitado, debido a sus métricas de puntuación, y gradualmente, redescubrí mis reacciones auténticas, libres de la ansiedad por el desempeño. La casa también experimentó una transformación. Las habitaciones fueron repintadas, los muebles reorganizados, y sus dispositivos de monitoreo fueron retirados. Volvió a ser un hogar, en lugar de un centro de evaluación. Las hojas de cálculo y los archivos de evaluación permanecieron almacenados de forma segura con mi abogado, como un seguro contra cualquier intento futuro de reescribir nuestra historia. Ocasionalmente, me llegaban noticias suyas, a través de conocidos mutuos. Se había mudado a otro estado, había encontrado empleo en una firma de consultoría financiera, y, según se decía, había comenzado a salir con un ejecutivo recién divorciado, con importantes activos económicos. Algunos patrones nunca cambian. El cambio más profundo fue mi liberación interna, dejando de actuar constantemente para buscar aprobación. Se acabaron los cálculos mentales antes de expresar una opinión, o demostrar una emoción. Ya no había más ansiedad por reprobar pruebas ocultas. Solo quedaba la auténtica experiencia de vivir, sin una audiencia que puntuara cada momento. Mirando en retrospectiva hacia nuestro matrimonio, desde el punto de vista de la libertad, reconocí que su mayor error de cálculo no fue subestimar mi capacidad de tomar contramedidas. Fue su incomprensión fundamental sobre las relaciones en sí mismas, la creencia de que el amor podía reducirse a métricas de desempeño, y a la adquisición estratégica de activos. El último documento que recibí de su abogado fue un intento final de manipulación emocional, una evaluación psicológica sugiriendo que mis acciones derivaban de problemas de abandono infantil no resueltos, en lugar de ser una respuesta razonable a sus manipulaciones. Lo archivé junto a sus otras actuaciones, como un guión más, de una producción teatral que por fin había bajado el telón. El paso final para recuperar mi vida fue el más simbólico de todos: reemplazar las cerraduras de la puerta principal una vez más, no por necesidad, sino por elección propia. Esta vez, la casa no se estaba asegurando contra su regreso, sino abriéndose a mi futuro en mis propios términos, sin audiciones ni evaluaciones. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.